En Desde Adentro, compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas. Tenemos la grata visita, Carlos Marinilli y Daniel Cian, integrantes del Espacio de la Memoria del RI9. Gracias por permitirnos transmitir nuestros objetivos, nuestro espacio. Nosotros formamos parte de una sociedad civil. Esta sociedad civil se formó luego, hace unos 10 años aproximadamente, que fue a partir del juicio al Regimiento 9, al juicio a los represores, a los 5 represores, torturadores y represores del Regimiento 9, los cuales tuvieron una sentencia importante. Fue un juicio importante para el país también, porque fue el primero que se llevó adelante en el interior del país y manifestaba una complicidad institucional, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se constituyó este espacio porque había que proteger otras cuestiones importantes que surgieron, como es el centro clandestino de tortura dentro del regimiento, ¿no? Ese espacio tuvo una cautelar judicial a partir de ese juicio y con el tiempo se fue constituyendo en un sitio de memoria, ¿no? Reconocido por Sitios Nación. Esto para quienes estén escuchando y acostumbran a ir a la Costanera a tomar mate, cuando pasan frente a lo que fuera, ya no es Regimiento 9, hoy existe otro destacamento, el Regimiento 9 creo que fue a la ciudad de Misiones. Quienes pasan frente a lo que fuera el Regimiento 9, uno se para donde está las columnas, sí. Y podrá ver, desde ese lugar se alcanza a ver parte del galpón, sí, que está mencionando Daniel, y que hace referencia a este espacio. Particularmente en ese lugar sucedieron cosas según lo que se pudo atestiguar dentro de lo que fue el regimiento, no el juicio, no al Regimiento 9, sino se conoció como juicio causa RI9. Exactamente. Allí pasaron aproximadamente más de 100 muchachos y muchachas de la época, de los años 70, donde fueron torturados, sufrieron vejámenes, violaciones. Y a partir de ese momento, esta organización, esta sociedad, compuesta por familiares de desaparecidos, familiares de víctimas, expresos de aquella época, hijos también, en el cual entramos nosotros, reconocemos que es importante que ese lugar se constituya socialmente con una apertura hacia la sociedad, que es lo que puede ocurrir a partir de este momento en el cual se puede venir en adelante el famoso plan costero, que sería esa apertura de ese espacio que es el regimiento, y se podría constituir un espacio público, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos en alerta por la precaución que debemos tener, debido a que posiblemente ese lugar se mantenga o no, pero estamos en esa lucha, ¿no? En esto que vos recién mencionabas, este colectivo nombraba familiares e instituciones que forman parte de esta organización civil, de esta asociación civil. Sí. También hay organizaciones sociales. De hecho, Carlos Marinilli, tu caso puntual, referente de Garganta Poderosa. Sí, La Poderosa, la organización social. Ahora, actualmente, estoy militando en Hijos, pero estoy en el espacio proveniente de La Poderosa, digamos. También está el Movimiento Evita, la JP, Octubres. Sí. Hay varias organizaciones sociales que tienen otro tipo de trabajo, digamos, y todos estamos en pos de preservar ese lugar y, como dice Daniel, abrirlo al público. Nuestra intención es que se convierta en un museo donde los chicos de la secundaria y la primaria puedan hacer un recorrido como se hace en la ESMA, guiado en personas que han estado ahí detenidas o que tienen familiares, y puedan contarle la historia en primera persona, digamos. ¿Y de qué depende que esa intención, ese objetivo que ustedes tienen se cumpla? Es una decisión política.
el gobierno anterior tenía firme convicción política de que todos los espacios tenemos en Córdoba, en el caso de la ESMA, que es el más emblemático, digamos. Es una decisión política tomar estos espacios que tan fuertemente repercutieron en nuestra historia y volverlo en un testimonio vivo, digamos, donde podamos todos los sectores de la sociedad recorrer y palpar lo que yo cuando visité la ESMA quedé muy movilizado, y creemos que eso es necesario para mantener viva la memoria y para que no vuelva a ocurrir, digamos. Y sin ir más lejos, vos recién citás la ESMA, podemos mencionar acá cerca, cruzando el río, la ex brigada de investigaciones en pleno casco céntrico de la ciudad de Resistencia, en donde muchos testigos han señalado como un centro clandestino de detención. Hoy es un museo de la memoria, por una decisión política, obviamente del gobierno anterior, de invertir recursos para rescatar ese edificio y que hoy gran parte de la ciudadanía de Resistencia y de cualquier otro lugar pueda acercarse y conocer la historia de primera mano. En el caso de usted, vos recién mencionabas, Daniel, mencionabas el caso del plan costero. ¿Cuál es la situación real en función de esto que se está hablando mucho ahora? Nosotros nos pusimos en alerta cuando empezamos nosotros sabíamos que este proyecto de Estado, digamos, tenía como intención una venta de las tierras estatales y pasar a sectores privados como parte de un negocio inmobiliario a nivel país. Esto se está llevando adelante en distintos lugares, como por ejemplo Campo de Mayo, que también fue un gran centro clandestino de tortura y también tiene esa intención el Estado. Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, nos pusimos en alerta porque existe un cortocircuito, un corte de la comunicación entre municipio y las organizaciones. En ese sentido, desde el inicio no ha habido la posibilidad de conectarnos con el municipio de manera directa, con las autoridades principales. Te interrumpo. Esto también tiene que ver con lo que decía Carlos de la inexistencia de una decisión política para acompañar este tipo de iniciativas. Sí, claro. Se está manifestando que ese proyecto va adelante escindido de la participación de todas las organizaciones sociales. No solamente estamos siendo afectados nosotros con este plan costero, sino puestos de trabajo, como son los muchachos de Vía Navegable, la escuela de portuaria, que bien lo ha dicho Carlito hace un tiempo cuando estuvimos en otro espacio, contaba que esta escuela tiene una de las 3 matrículas y que la perderían, ¿no es cierto? También está Asamblea Ciudadana, está la posibilidad de desaparición del puerto, de vialidad nacional y la desaparición de todos esos espacios, de esas construcciones históricas que contienen un acervo que no puede ser eliminado, que siempre ha sido lamentablemente una vieja costumbre de las políticas de Estado de Corrientes, hacer desaparecer los edificios públicos por la supuesta modernidad, entre comillas, ¿no? Sometiendo la historia y la memoria. Bueno, esos edificios también tienen historia y tienen memoria, como tiene nuestro centro clandestino de tortura, ¿no? Y quiero sumar una cosa, recién me quedé pensando en lo que me marcaba Carlos y que vos también sostenías, esto del acompañamiento de organizaciones sociales que están presentes. Recuerdo que siempre en todas las movidas, desde la Asociación Civil de Integración Solidaria, hemos estado desde el principio, inclusive hemos cubierto todo lo que fue el juicio conocido como causa RI9. De hecho, el material audiovisual que tenemos es único. Sí. Pero también recuerdo, por ejemplo, los barrios de Pie, Corriente Clasista, Combativa, Libres del Sur, que han estado presentes en cada uno de los momentos que hay que manifestarse y defender. El último caso, me acuerdo el año pasado, cuando llovía, ustedes recordarán, estuvimos y participamos, muy emotivo, muy fuerte. Digo, porque marca la importancia de estos lugares, en donde las organizaciones sociales y políticas dejamos de lado las diferencias que pueda haber y nos encontramos en esta, que es en defender estos espacios que tienen que ver con la memoria colectiva de todo un pueblo. Sí, por suerte fue increyendo la participación. Los últimos años ha sido muy populosa, digamos, como vos bien decías, a pesar de la lluvia torrencial que tuvimos el 24 de marzo del año pasado.
fue muy emocionante, y el año antepasado también tuvimos mucha convocatoria, y se nota que está viva esa parte de la historia, y que nos apropiamos un montón de organizaciones en pos de mantener esa lucha, digamos. Y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no?, que lo que decías hoy al principio, la importancia de tener un espacio en donde poder trabajar la memoria con aquel sector de la sociedad que todavía o no acompaña o no sabe por desconocimiento quizás, y poder acercar a esa parte de la historia correntina. ¿Cómo siguen ustedes ahora con respecto a esta decisión que hay desde el Gobierno Nacional de avanzar con el Plan Costero? Bueno, se formó un colectivo muy grande de organizaciones afectadas por este Plan Costero, que son las que más o menos te nombré, y están en estado de alerta por lo siguiente. Primero, que el Plan Costero es un gran negocio inmobiliario para muy pocos. Incluso ni siquiera se sabe si va a poder ser un negocio inmobiliario para algunos terratenientes correntinos, ni siquiera eso. Creemos y consideramos que aquí van a venir grandes capitales del exterior. Sí, en su momento esto se llega a llevar adelante, lo cual va encaminado hacia ese sentido. Pero estamos nuevamente recurriendo a un Estado que tiene un sistema tradicional de urbanización en el cual se olvidan de todas las cartas orgánicas establecidas en la municipalidad, donde se promueve una urbanización equilibrada, se concentra aproximadamente 16 torres de 35 pisos en un espacio de 8 hectáreas, aproximadamente 3.500 unidades funcionales, cada una con un valor de seguramente $300.000, porque el valor agregado le da a la Costanera es impresionante, al cual ¿qué integrante de la sociedad de la clase media podría recurrir? A ello es impensado. Aproximadamente 5.000 unidades de estacionamiento en un espacio tan reducido, y lo que conllevaría a una crisis estructural con respecto a los servicios sanitarios, luego electricidad, agua. Ahora, nos concentramos en esas 8 hectáreas y nos olvidamos del resto de la ciudad. Me parece algo ilógico, teniendo una ciudad con aproximadamente 60 asentamientos de barrios humildes. En ese sentido, todas estas organizaciones que vos nombraste están acompañando, por ejemplo, a los muchachos de Vía Navegable, al espacio de memoria, a la escuela portuaria, y no vienen a reclamar un departamento. No, ellos vienen a reclamar un equilibrio justo de la distribución, un reconocimiento que el Estado los proteja, que el Estado los salvaguarde, porque incluso en ese proyecto del Consejo Deliberante no está prevista la plusvalía que debería existir. Esa plusvalía debería volver hacia la municipalidad y redistribuir, ¿no? No está prevista. Una consulta en función de todo esto que acabas de explicar. ¿Cuál es el argumento, o mejor dicho, cuál es el beneficio que va a sacar la ciudad, los habitantes de la ciudad y la provincia en todo este proyecto? Te puedo decir lo que dijeron los concejales del oficialismo en el momento que votaron el proyecto. Uno de ellos dijo: a mí me encantaría cruzar la reja del puerto del otro lado para pasear por ese lado. Otro dijo: otra concejal dijo: me encantaría ir a tomar mate dentro del regimiento. Esas fueron las justificaciones de los concejales del oficialismo en el momento de decir por qué votaban ese proyecto. Ahora, pregunto, ¿se acercaron a las figuras que se me ocurre, y estoy pensando y estoy recordando, la figura del defensor del pueblo o el defensor de la ciudad? Hay una figura dentro, creo que es Agustín Palle, el doctor Agustín Palle, quien está a cargo de esa oficina, la Defensoría del Vecino. Creo que es la figura en donde uno puede, no tuvo participación. ¿Qué le dijeron los concejales no oficialistas, de la oposición? Uh-huh. Sí, lo primero que hicimos fue pedir audiencia con el intendente y con el gobernador en 3 ocasiones a cada uno, y no tuvimos repercusión. Recién la semana pasada tuvimos una entrevista con el viceintendente, que no tenía mucha idea de cómo iba el plan costero, ni siquiera de que teníamos una cautelar con respecto al galpón. Eso lo digo yo personalmente, Carlos Marinilli,
la impresión que me causó la reunión con el viceintendente. No fuimos a hablar con el defensor, una muy buena idea. Lo primero que hicimos es tratar de hablar con los realmente involucrados, digamos. Y después fuimos a una reunión con los concejales, que también tomaron conocimiento, porque lo que pasa con este tema era que no hay nunca hubo una certeza de nada, digamos. Los planos que llegaron a nosotros no son oficiales, andan circulando por ahí, no tenemos certeza de cómo va a ser, en qué tiempo. No hubo una audiencia pública para esto. Eso se salteó cuestiones legales, digamos, que es una audiencia pública donde puede concurrir cualquier. De hecho, en el colectivo está Turba, por ejemplo, que es una organización de arquitectos que trabaja sobre lo que es arquitectónicamente la ciudad y lo que es el impacto ambiental, digamos. Y a ellos tampoco fueron consultados y elaboraron un documento con las deficiencia que tiene el proyecto en cuanto a prever esto que decía Dani, qué va a pasar con el tránsito, qué va a pasar con los servicios, cuál es el impacto ecológico, que no hay una evaluación. Todos esos pasos se fueron salteando y se aprobó lo que es la cesión de espacios nacionales y provinciales a esto que se llama Plan Costero, que es un libre comercio, digamos. En manos privadas, usufructuando espacio público. Sí. Dos consultas que me surgen. Perdón, sí, termino. Sí, entonces, ¿qué hicimos? Pedimos audiencia, no la tuvimos, nos reunimos con concejales. Los concejales opositores sí tomaron esto y están elaborando unas estrategias. De hecho, hay reuniones convocadas por ellos en la Punta Tacuara, por ejemplo, a los cuales nos invitaron. Amén de todo esto, nosotros como colectivo de colectivos, lo que estamos haciendo es distintas estrategias. Primero, juntar firma en la ciudadanía para pedir audiencia pública, transmitir yo principalmente estoy involucrado en lo que es transmitir al resto de los actores sociales para que se involucren y sepan de qué se trata el Plan Costero, y estamos evaluando, porque todos los colectivos tienen un abogado, y estamos evaluando cómo seguimos. Por suerte, el espacio de memoria tiene una cautelar, digamos. Eso iba a consultar. Exactamente qué dice esa cautelar y si es que, más allá de que estamos hablando de que se aprobó, si es que se puede pasar por encima de eso. La cautelar dice que el galpón no se puede tocar. Primero porque es testigo de los hechos que ocurrieron. Y hay una expectativa siempre vigente de que pueda haber nuevos testimonios y se pueda abrir otro tipo de juicios. Entonces ese lugar no se puede tocar. Aún así se avanza y se sigue, está en pie, digamos, este proyecto, desconociendo esa cautelar. Estamos en ascua porque primero nos figuraba en el plano que nos llegó. Después apareció un rectangulito que dice... ¿Qué votaron los concejales? Votaron el traspaso de espacios públicos estatales a manos privadas para un plan costero. Sin contenido. Lo que hubiese sido, me parece, acertado es que todo esto que está sucediendo post aprobación hubiese sucedido. Exacto, antes. Una discusión con todos los elementos de la sociedad, claro, porque esto afecta a toda la comunidad. Se nos fue el tiempo. Como siempre. Yo no quiero ser hortiva, pero tenemos que irnos a cerrar el programa. No sé si quedó algo pendiente para cerrar esto. Hay mucho. Yo, desde mi especialidad, digamos que soy operador en psicología social, estoy elaborando cómo impactaría esto en la identidad del correntino. Hay un chamamé que dice balcones hacia el río. Y ahora vamos a tener otros tipos de balcones hacia el río. Balcones a lo que nosotros jamás vamos a poder hacer. Exactamente. Pasan tantas cosas que no te la cuenten siempre los mismos. Proponemos nuevas voces. Escuchalas, opina, participa, sumate. Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro. Un programa producido por la Asociación Civil Integración Solidaria. Los sábados de 17 a 19 por Radio UNE 99.7.